diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Muñoz nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de diastele.tv. Estamos en la segunda hora de programa y bueno, vamos a hablar ahora con un buen amigo del partido de Morena, el partido en el poder a nivel nacional, a nivel Ciudad de México, sobre lo que se ha hecho aquí en la capital. Vamos a ser muy claros, sin apasionamientos de un lado o de otro, sin tirarle de un lado o como decimos vulgarmente, sin echarle mucha crema a los tacos. Así que, y qué mejor que un hombre como Agustín Guerrero, que lo conocemos desde hace tiempo, sabemos de su trabajo, sabemos un hombre sereno, sabemos que, como algunos artistas tendrían que ser, tiene piel de elefante, es decir, aguanta vara, ¿no? De cocodrilo. Eso. Resistente. Agustín, es un Miguel, gusto verte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches al auditorio. ¿Cómo te ha ido? Bastante bien, Miguel. Fíjate que hemos tenido la oportunidad ahora recientemente de estar también en el estado de Puebla. Ajá. Hubo elecciones allá. Hace 2 semanas tomó posesión, justamente hace 2 jueves. Ajá. Miguel Barbosa ya como gobernador constitucional del estado de Puebla. Y bueno, hay un proceso ahí muy intenso, sí, muy interesante, porque se viene de prácticamente una década de una hegemonía por parte de lo que fue el morenovallismo en Puebla. Sí, y bueno, fue una política que generó una mayor desigualdad y mayor violencia, muchos negocios privados al amparo del poder público. Y entonces el reto que tiene el nuevo gobierno es grande, o sea, es un reto muy fuerte, porque el nivel de inseguridad que hoy se vive en todo el país, pero particularmente en Puebla, no se había vivido nunca, ¿no? Entonces, Puebla ahora está ocupando el 4º lugar a nivel de violencia, sí, que combinado con el 4º lugar en nivel de pobreza, pues es un cóctel nada atractivo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos apoyando a Miguel Barbosa, y yo creo que va a tener un buen resultado. Bueno, pues y aquí en la ciudad, bueno, con nuestras responsabilidades que tenemos acá en la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué es la ventaja también de que la Ciudad de México y Puebla pues, están súper cerquita? No, es como ir al sur, está más rápido ir a Puebla que ir a Milpalta. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo sí, trabajé un año en la Ciudad de Puebla y yo iba y venía. Sí, vas y vienes diario y sí, no hay tanto problema, ¿no? Sí, es muy interesante. Ya encontrándole la cuadratura a los horarios donde hay tráfico, vas y vienes sin mayor problema, ¿no? Perfecto. Además es muy bonita. Sí, como la frase esa frase de qué chula es Puebla, sabían lo que estaban diciendo, sí, es muy bonita. Muy bien, Agustín. A ver, hablando de los, ¿qué te parece si la parte de la grilla, porque indudablemente hay temas de grilla, temas actuales, ¿no? De los últimos que han salido en las últimas horas, en los últimos días aquí en la Ciudad de México, pero sí me gustaría que nos dijeras por lo menos un par de aciertos, que así lo titulamos el programa, ¿no? Los aciertos que ha tenido la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Sabemos que en cualquier gobierno de cualquier ciudad del mundo es imposible que se puedan dar resultados buenos, o sea, de la noche a la mañana es imposible, pero sí se pueden dar ya en el tiempo que lleva, y tanto en la Ciudad de México como en cualquier otra ciudad del mundo, los primeros cimientos, ¿no? Que eso sí me parece que sí, ya se tiene que ver. Algunos los verá la ciudadanía, algunos a lo mejor no los estamos percibiendo, pero gente como tú que está ya dentro de esta Cuarta Transformación en la ciudad, nos puede aclarar esas cosas. Sí, mira, yo te diría, en primer lugar, me parece que la administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum ha logrado ubicar con mucha claridad el nuevo marco legal con el que se llega, porque no es lo mismo la ciudad que teníamos con el Estatuto de Gobierno que esta ciudad con una Constitución que redistribuye las funciones del poder político
y que genera una serie de instituciones responsables de la administración y del gobierno de la ciudad, distintas a lo que conocimos con el Estatuto de Gobierno. Me parece incluso muy lamentable que esta constitución que hoy se tiene en la ciudad es prácticamente desconocida por todo el mundo. Cierto. O sea, no se difunde, nadie sabe bien a bien cuál es la diferencia entre esa constitución y lo que era el anterior norma legal. No se percibe el cambio. Pero hay cosas ahí que no son menores, porque estamos hablando de un diseño institucional pensado con un gobierno, con gobiernos de minorías. O sea, el diseño de la Constitución de la Ciudad de México que hoy se tiene, que es prácticamente una copia de lo que son los gobiernos de coalición a nivel federal, que también están en la Constitución, que no corresponden con la realidad que hoy tenemos, pero que están ahí, el régimen político. En el caso de la Ciudad de México sucede algo similar. Hay una redistribución del poder que le quita facultades a la jefatura de gobierno, en este caso a Claudia Sheinbaum, y que se redistribuyen a una serie de instituciones que hasta la fecha no se han integrado, por parte ni de la anterior Asamblea Legislativa que terminó, ni esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad las ha conformado. Ahí hay un tema de vacíos de instituciones que sí tienen su impacto en la vida día a día. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema del desarrollo urbano es estratégico. Claro. Cualquier gobierno, para tener una visión de futuro, una visión de gobernabilidad, de crecimiento, desarrollo, de hacia dónde impulsar los espacios urbanos, los espacios públicos, pues requiere tener las herramientas totales de esas políticas públicas. Bueno, eso estaba antes en el Estatuto de Gobierno, con el jefe de gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos en la Constitución que la tarea de la planeación del desarrollo urbano de la ciudad le corresponde a un instituto de planeación que no existe actualmente, ¿no? Pero que le sustrae a la jefatura de gobierno esas funciones y se le trasladan a esa institución. Bueno, ¿qué implica eso? Bueno, que durante los últimos años de la administración de Mancera prácticamente se vivió en la ciudad un territorio de impunidad en términos de dejar crecer, dejar construir a lo que llamamos el pulpo inmobiliario, una serie de construcciones que no correspondían al cártel inmobiliario. Al cártel inmobiliario, que no correspondían pues a los reglamentos de construcción que tiene la ciudad, que había demasiada tolerancia a violar esas disposiciones, y de pronto vimos cómo aparecieron por todos lados en la ciudad grandes edificaciones que no cumplían con el uso de suelo, que no cumplían con las licencias de construcción, que no cumplían con la consulta a los vecinos, que tienen un impacto ambiental brutal sobre los territorios, un impacto en la movilidad en todos lados, y no había un freno, no había una contención a eso porque no había un diseño. Porque todo era a partir de mordidas. O sea, yo siempre he sostenido que Miguel Ángel Mancera era parte importante del cártel inmobiliario. O sea, él no solamente lo permitió, sino que fue benefactor del crecimiento desordenado de la urbanización de la ciudad en ese último periodo. Meter en orden eso ahora no ha sido un reto menor. Me parece que hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum sí tiene un control sobre eso. O sea, no hay ya en estos 8 meses de la administración un crecimiento como se tuvo, sin control, sin ton ni son, del desarrollo urbano. O sea, hay un esfuerzo porque se respete la legalidad, se respeten las normas, y hay un compromiso por parte de la administración de llevar adelante una nueva legislación que permita con mucha puntualidad que una visión de desarrollo de futuro de la ciudad, o sea, para los próximos 30, 40 años, en términos de sustentabilidad, de corresponsabilidad, de respeto a los derechos ciudadanos, me parece que en esa visión se ha venido avanzando. O sea, y se siente en esos primeros 8 meses, me parece que hay un resultado importante en cuanto a un esfuerzo para darle una orientación de legalidad
y de derechos sociales, de la diversidad de la ciudad en el tema del desarrollo inmobiliario. Perfecto. Vamos a la primera pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hola amigos, soy Guillermo Torres Quirós y hablemos rápidamente de la agenda política de estos últimos días, que es sumamente importante estar siempre informados y principalmente hacer un análisis directo de lo que está pasando. El tema de la semana es sin duda Rosario Robles. En algún momento fue la política preferida del sexenio anterior. En algún momento fue la aguerrida política de la izquierda mexicana. Hoy en día está presa. Hoy en día Rosario Robles se ha convertido en la villana favorita de la Cuarta Transformación. Hay que decirlo, una política que pareciera su carrera que iba viento en popa, pues se fue frustrada por un tema que sin lugar a dudas, pues a todos los mexicanos siempre nos va a molestar, que es la corrupción.
¿Realmente Rosario Robles es culpable? ¿La estafa maestra fue una creación maquiavélica de Rosario Robles? ¿O simple y sencillamente son acciones de Morena para quedar bien rumbo al proceso electoral del 2021? ¿Será una venganza política por viejos golpes y viejas rencillas del pasado entre el presidente Andrés Manuel y Rosario Robles? Recordemos que quien fuera la dirigente nacional del PRD, quien fuera jefa de gobierno interina iniciando este siglo, pues pareciera también que se convirtió en una de las enemigas favoritas del López Obradorismo, cuando su relación con Carlos Ahumada dio mucho de qué hablar, y principalmente cuando se dio el caso de los videoescándalos. Videoescándalos que algunos podemos decir fueron puntos importantes para que en 2006 Andrés Manuel López Obrador no ganara la presidencia de la República. Otro tema importante, la elección nacional del PRI, donde Alejandro Moreno, el famoso Alito, se convirtió en el dirigente de ese partido político. El partido político con más de 80 años de existencia, en una de las graves crisis de su historia, yo diría la más grande, un partido en la lona que está teniendo que definir si será un partido de oposición real o se convertirá en un partido satélite, como en su pasado, por cierto, el PRI tuvo al PPS o al PAR. ¿Será ahora el PRI el satélite de Morena? ¿Se convertirá en el partido bisagra, en el de la gran aliado? Sus antiguos aliados, por cierto, el Partido Verde ya juega con Morena desde hace tiempo. Y por último, hay que decirlo, un tema importantísimo. ¿Qué está pasando en el gobierno de la Ciudad de México? Claudia Sheinbaum no le va muy bien el tema de seguridad y por primera vez en la historia a un secretario de Seguridad Pública le echan diamantina. La protesta de las feministas es sin duda un tema que hay que analizar. Antiguos aliados, ahora enemigos políticos. Estamos hablando de provocaciones. Son parte de las cosas que tenemos que hacer en un verdadero análisis. ¿Hay fuego amigo alrededor de Claudia Sheinbaum? ¿O simple y sencillamente los actos de algunos grupos anarquistas se están aprovechando de los espacios que actualmente genera los vacíos como la ausencia de los granaderos, cuerpo que antiguamente se dedicaba a poner control en ese tipo de protestas violentas? Sigámonos en este espacio, aquí hablaremos y analizaremos más a detalle cada uno de estos temas. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Azteca.tv, platicando con Agustín Guerrero del partido Morena. Y bueno, acabamos de escuchar, acabamos de ver también a Guillermo Torres Quirós, analista político. Nos da algunos temas importantes que se han dado durante la semana, que por supuesto los vamos a compartir también aquí con Agustín Guerrero, el tema de Rosario Robles, el tema ahí que le aventaron diamantina al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y el caso de Dolores Padierna, que parece que tenía un familiar ahí, juez, ¿no? O sea, sí, ahora nos estamos enterando que el juez de la causa ajá, que llevó a Rosario Robles a dormir en Santa Marta, Catitla, es un pariente muy cercano de la diputada. Entonces ese me parece que es un elemento que viene a meterle ruido a un proceso ruido, sí, que había que verlo cuidado. O sea, yo siempre he dicho que trabajo bien hecho no admite reclamación, entonces, ajá, ¿para qué hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien? por supuesto. ¿No? Bueno, a ver, en este bloque, para terminar esa parte de lo que estamos hablando como aciertos, como cimientos en la Ciudad de México, a ver, ya sabemos todos, y eso nos queda claro, a ver, tenemos un problema fuerte de seguridad, no empezó con la Cuarta Transformación, eso nos queda claro, eso venía de más atrás, pero también estamos de acuerdo que con todos estos 8 meses también la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, ha reconocido que hay problemas muy serios en materia de seguridad. Igual el otro problema que tenemos o que hemos tenido durante mucho tiempo es el de movilidad. Un problema de movilidad que también lo hemos visto también aquí, iniciando la administración de la doctora, unas manifestaciones de los taxistas. Hace poco vimos a los transportistas ahí reclamando algunas cuestiones de lo del Metrobús, en fin. Vemos que hay que continúan esos problemas. Mi pregunta en este sentido, tanto en materia de seguridad como de movilidad, de lo que nosotros no percibimos, ¿cuáles han sido esos cimientos que se están poniendo para marcar diferencia a lo mejor en un mediano o largo plazo? Pues sabemos que no es de la noche a la mañana. Mira, yo creo que lo primero y lo más importante es la decisión de darle una sacudida
al órgano responsable de la seguridad pública en la ciudad, que era la Secretaría de Seguridad Pública. Ajá. No solamente el cambio de nombre Sí. a Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino fundamentalmente a dos elementos que me parece estratégicos. Por un lado, el cambio de los mandos. O sea, los mandos que estaban... Sí, a todos, todos. A todos. Ajá. O sea, los mandos que había en la Secretaría, difícilmente alguien podía meter las manos por ellos. Eran mandos muy coludidos con la delincuencia, eran mandos que eran parte del crimen, que cuando se cometían los delitos volteaban para el otro lado, Claro. ¿no? Y que no generaban ni buenos resultados ni confianza con los ciudadanos. Entonces, es muy difícil poder llevar adelante una estrategia distinta de combate a la delincuencia si los mandos no son parte de esa estrategia y de esa confianza. Entonces, no fue sencillo, se llevó un lapso largo, por lo que yo he podido platicar con Jesús Horta, con el secretario de Seguridad Ciudadana, donde nos reconocía con mucha puntualidad que el asunto de cambiar los mandos no es sencillo, porque es mover muchos intereses. O sea, no solamente es una cosa de cambiarlos de sector, de delegación, de adscripción, de alcaldía, sino básicamente romper los intereses que están a nivel territorio, por un lado. Y por el otro, una estrategia de cuadrantes que implica una mayor cercanía de la policía de a pie. Hay que recordar, por ejemplo, que con Miguel Mancera desaparecieron los policías de bicicleta, que hubo, y que era una policía muy de territorio, que andaba al interior de las colonias, de las unidades habitacionales. De pronto, de buenas a primeras, desapareció esa policía territorial, desapareció el policía de a pie, ¿no? Y se fueron a las patrullas y a los centros estos que aparecieron abajo de los puentes, ahí como los bajopuentes, los bajopuentes. Entonces ahí te concentraban a 50, 60 policías por turno, con 10 patrullas, y que no se movían, que ahí estaban, ahí en ese lugar. Se abandonó a la ciudadanía en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, se dividió la ciudad en una cantidad importante de cuadrantes en cada alcaldía, con la idea de que en cada una de ellas haya por lo menos una patrulla, haya 3 turnos de policías, de 5 a 8 elementos. La contratación de más policías, La por contratación supuesto. de más policías, Ajá. la contratación de la adquisición de más patrullas, ¿no? Y técnicamente me parece que están en condiciones de poder llevar adelante el mejor combate a la delincuencia. El otro tema tiene que ver con fortalecer las áreas de inteligencia policial. Ajá. Porque pues la gente... Aguántanos tantito, nos tenemos que ir a la pausa. Claro. Regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Azteca.tv. Muy bien. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos platicando con Agustín Guerrero del partido Morena y ya hemos platicado algunos temas de materia de seguridad, en materia también de movilidad, algunas cosas de que han ocurrido aquí en la ciudad, algunos primeros cimientos que ya nos platicó aquí Agustín Guerrero. Y bueno, dentro de lo que también queremos platicar con él, a ver, hay una molestia, hablando del tema de participación ciudadana, términos, o sea, lo voy a tratar de sintetizar, una molestia, y es una molestia, por supuesto, también válida, que se da por parte de muchos ciudadanos, acerca de la famosa ley de participación ciudadana, en la cual hay un sector, por supuesto, que de ciudadanos que se han sentido relegados, podemos decir es la palabra, traicionados, algunos traicionados, relegados, en fin, no se sienten que la ciudadanía no ha sido incluida en esta ley de participación ciudadana. ¿Tú cómo la ves? Yo coincido con eso. Yo creo que se está tratando de enderezar un entuerto. Mira, estas son leyes que se desprenden de lo que es ahora el nuevo marco constitucional de la Ciudad de México. Y yo creo que el principal obstáculo para tener una ciudad democrática, con derechos, con presencia ciudadana, con una participación popular dentro de las políticas públicas, es la Constitución. Yo creo que esta Constitución no responde a las aspiraciones, a la alianza política que se reflejó en la elección del año pasado. O sea, tú tienes una fuerza política emergente que gana la ciudad con una gran cantidad de votos y que su marco constitucional está hecho por el PRI, el PAN y el PRD que iban de salida. O sea, esa Constitución que se aprueba un año antes, porque a Mancera le urgía dejar como legado una Constitución para la ciudad, una Constitución que corresponde a los intereses y a la visión del PRI, PAN, PRD, de lo que era el Pacto por México, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo, y eso ha sido mi postura desde que inició la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, que lo mejor que hay que hacer es derogar la Constitución de la Ciudad de México, convocar a un nuevo constituyente sobre la base de la gente que efectivamente tiene una participación y una representación social, ¿no? Y sobre esto, entonces, derivar un conjunto de leyes que la fuerza de esas leyes sea la participación de los ciudadanos. La Constitución anterior, o sea, la Constitución que hoy tenemos, fue a espaldas de los ciudadanos. O sea, incluso acordémonos que de entrada había un porcentaje de constituyentes que ni siquiera fueron electos, fueron designados así, de pronto ya había ahí una parte que no respondía a ningún interés más que a quienes los habían nombrado. Entonces, me parece que una manera de corregir
A mí no me gusta tampoco esta ley de participación ciudadana, pero para corregirla de fondo necesitamos primero derogar esta Constitución, convocar un constituyente y sobre esa base generar bases con mucha legitimidad con la participación de la gente. Pero en la realidad se puede. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Sí, se puede. ¿Y si hay voluntad en Morena para hacerlo? Yo espero que ahora haya una mayor recepción a este planteamiento, porque la Constitución que hoy tenemos no la va a cumplir Morena, no la estamos cumpliendo. O sea, lo que te comentaba, que tenemos una serie de instituciones que se necesitan crear, generar, pues ahí está, ya pasó 1 año, 2 años. Sí, no se han creado. Pues no se han creado y no se van a crear porque no responden a la visión de ciudad que tiene Morena. O sea, que es una visión distinta a la que tenía Mancera, ¿no? Comentario, Insurgentes Mixcoac. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Perdón, nada más sáqueme de la duda. A ver. Según yo tengo entendido, en esa constitución hay constituyentes que fueron de Morena. Sí. Entonces, más bien, 22. Más bien será que no cumplen ya con la visión de un nuevo régimen esa constitución. No, o sea, se trata de echar abajo todo lo que se hizo antes. No, mira, Porque, digo, también ustedes estuvieron ahí presentes. Sí, estuvimos presentes y se nos dio un trato de minoría cuando nosotros fuimos la primera mayoría. Fue la primera vez que Morena tiene en una elección estatal el primer lugar, fue en esa elección para los constituyentes. O sea, quedamos en primer lugar, luego quedó el PRD, el PRI, en fin, todos los demás, ¿no? Entonces queda Morena. Cuando se integre el órgano, que eran 60, algo así, ya había 20 designados. Nosotros ganamos 22. O sea, de saque llegamos empatados con los 20 que nos habían metido por la puerta de atrás. Luego a eso súmale los electos del PRI y del PAN, pues hicieron minoría. Bueno, los compañeros de Morena que van al constituyente, que me parece gente todas muy serias, muy responsables, votaron por unanimidad toda esa constitución. O sea, eso está ahí acreditado. Y me parece que ese voto responde a que coincide el segundo apartado de la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución tiene 2 grandes apartados. Una parte que son los derechos de la ciudad en esta Constitución, que son incuestionables, son de avanzada, ¿no? Y yo creo que eso justifica y explica el voto de los legisladores de Morena. Y luego hay un apartado que se llama de la distribución del poder, ¿no? Esa parte de la distribución del poder es una visión de minorías, de distribuirse el poder sobre la base de que en México, desde 1997, ya no hay mayorías absolutas. Entonces, a nivel federal se crea la figura de gobierno de coalición, que es compartir el poder entre los 2 o 3 partidos más grandes, y en la Ciudad de México es algo parecido. Le quitan facultades a la jefatura de gobierno y se distribuyen entre 10 instituciones ahí que se reparten, ¿no? Lo que comentaba usted es muy Y interesante. que paraliza al gobierno central. Porque ¿cuántas instituciones de las que crearon, que dijeron que les iban a repartir algo de poder, todavía no han sido creadas? Ninguna se ha creado. Ninguna. No, yo digo, hay unas estrategias, por ejemplo, el Instituto de Planeación Urbana de la Ciudad de México. La facultad de la planeación urbana siempre ha sido una facultad del Ejecutivo. Tú no puedes gobernar una ciudad sin esa facultad de determinar cuál debe de ser la visión de desarrollo urbano, en fin, ¿no? Toda esa parte. Le puedes aderezar con consultas vecinales, con consultas a representaciones de las cámaras, en fin, bla, bla, pero la última palabra en materia de desarrollo urbano la tiene el Ejecutivo, ¿no? Porque además, si sale algo bien, palomita, pero si algo mal, pues tienes un responsable personal. Bueno, ¿qué tenemos en la Constitución? Que esa facultad ya no la tiene la jefatura de gobierno. Es una facultad colegiada a través de un instituto de planeación que iba a estar integrado por 10 notables que se iban a votar en la Asamblea Legislativa que se fue, en la pasada, que no lo hace, ¿no? Y este Congreso tampoco lo ha integrado. Pero de esos tenemos 10 órganos que tienen facultades ejecutivas en materia de salud, en materia de educación, de desarrollo urbano, de movilidad, en fin, de todas las materias del ejercicio de la política pública, está diluida en 10 instituciones que no se han creado y que yo no veo que se vayan a crear, pero que paralizan al Ejecutivo, porque son facultades que tenía el Ejecutivo y se las pasaste para allá. Y lo que dice el derecho es que la autoridad solamente puede hacer lo que explícitamente le mandata la ley. Entonces, si le quité la tercera parte de sus facultades para repartirlas en los partidos de minoría, que eran los que iban a ir a estos órganos,
¿no? Pues paralizas al Ejecutivo, que además es un Ejecutivo que llega ahí con más del 50% de los votos, que ese es el punto, que de pronto la elección del año pasado, a nivel federal y a nivel local, se da un fenómeno que desde 1997 no había, que es la mayoría absoluta para la presidencia y mayoría absoluta en las representaciones de las cámaras, con leyes que no corresponden. O sea, miren, el ejemplo del gobierno de coalición que está en el artículo 73 de la Constitución Federal, ¿no? Y que es lo que explica por qué en la elección pasada ni Toño Meade ni Anaya, el candidato del PAN, presentaron nunca su gabinete, nunca supimos si ganaba Anaya, quién iba a ser el secretario de Hacienda, quién iba a ser el secretario XY, ¿no? O sea, nunca presentaron gabinete, a diferencia de López Obrador, que desde el primer día dijo, si yo gano voy a gobernar con estos, ¿no? Y presentó un gabinete, ahí. Bueno, ¿por qué no presentaron? Sorpresas que nos ha llevado. Bueno, pero ¿por qué no presentaron los otros candidatos su gabinete? O sea, nadie pregunta, bueno, ¿y por qué no? Bueno, porque ellos creían en el gobierno de coalición. El gobierno de coalición se integra de acuerdo al resultado de la elección. Si tú sacaste el 40%, te va a tocar el 40% del gabinete. La proporción, exactamente. Y ese gabinete lo aprobaba la Cámara de Diputados una parte y la Cámara de Senadores otra parte. Eso está en la Constitución. Sí. Es letra muerta. ¿Por qué? Porque de pronto ese candado del gobierno de coalición lo rompe la mayoría absoluta. Cuando López Obrador gana con más del 50%, no está sujeto al gobierno de coalición. Entonces agarra y saca su gabinete y lo presenta como... Pero el régimen político que está en la Constitución es otro, es este régimen del gobierno compartido. Por eso en ese proceso de cambiar, ¿no? O sea, por eso necesitamos derogar esa parte y hacer un marco legal más a tono con la realidad política que se tiene. Y en el caso de la Ciudad de México, esta es una constitución de minorías, ¿no? Que el asunto es que conviven esas minorías con un gobierno que tiene mayoría absoluta, no que sea la minoría más grande, sino que sí tiene mayoría absoluta, ¿no? Entonces, eso distorsiona las facultades que tiene esa mayoría absoluta y su correlación con la representación ciudadana. Aunque tienen todo para hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, se tiene todo para hacerlo. Yo creo que hay una condición para... Ese fue un debate que se dio en Morena cuando inició la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a generar las instituciones que se derivan de esta Constitución o vamos trabajando una ruta para convocar a un nuevo constituyente? Se abrió ese debate, no se terminó, y bueno, lo que tenemos es, después de 8 meses, es que ni siquiera se han creado esas instituciones. Esta Constitución sigue siendo una camisa de fuerza, en términos de facultades y competencias para el Ejecutivo, ¿no? Y me parece que ha llegado el momento de poder abrir una discusión, una reflexión con los capitalinos sobre si esta Constitución, que además fue hecha a espaldas de los capitalinos, se mantiene o abrimos un proceso de discusión desde abajo con todos los ciudadanos. Yo soy de esa idea. Perfecto, vamos a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Asteli.tv, platicando con Agustín Guerrero del partido Morena. A ver, Agustín, fíjate que nos ha llamado la atención, no solamente por los mensajes que nos llegan a través de redes sociales, sino también por la gente que conocemos de varias de las alcaldías. Y lo más curioso es que de varias de estas alcaldías que son de Morena, han pasado varias cosas muy, no digo raras, pero que sí llaman la atención. A ver, una de ellas, dicen que muchas de ellas se quejan de que muchos grupos que apoyaron a Morena en su momento en la campaña, pues no les han cumplido. Esa es una. Dos, que muchas plazas todavía no han sido ocupadas, siendo que pues, primero entraron los alcaldes, ¿no? Ya cuántos meses llevamos y todavía pues, no se ocupan muchas de esas plazas. Problemas, por ejemplo, lo que sucedió hoy, creo que también fue en Miguel Hidalgo, ¿no? Bloqueos y ahí, en fin, como que, a ver, mi pregunta va en este sentido. A ver, si Morena tuvo la mayoría absoluta de todo, bueno, pues mi lógica es, pues tendrían que operar de manera normal, ¿no? O sea, estas alcaldías. ¿Qué está pasando entonces? Lo digo, pues yo soy de Gustavo Madero. Sí. Mira, lo que te comentábamos es que tenemos un constituyente que te define una forma de gobierno primario, que son las alcaldías, con un alcalde y 10 concejales, que formalmente es un diseño que le daría mayor autonomía a las delegaciones para atender la problemática directa con los ciudadanos, ¿no? Lo cual no es así, o sea, yo creo que nada más cambió el nombre, generó un poquito más de burocracia con los concejales, ¿no? Pero las funciones sustanciales de las alcaldías son exactamente las mismas que había, igual de acotadas. Mira, todo el manejo, por ejemplo, del personal de la ciudad se da de manera central. O sea, hay un sindicato único, que es el que hace toda la contratación del personal de base, ¿no? Los alcaldes no tienen facultades ni para contratar a un trabajador de base ni de correrlo. O sea, todo se hace de manera central a través de lo que era la Oficialía Mayor, que ahora es la Subsecretaría de Personal. Y las alcaldías, todas ellas, lo que es el personal de estructura, yo lo que ubico, lo que sé es que en las 16 alcaldías hay una reducción entre el 5 y el 10% de lo que eran las estructuras anteriores. Las estructuras, ¿no? Entonces, hay menos, digo, en el caso de la Cuauhtémoc que eran 380, ahora son 343, ¿no? Más o menos de personas, de estructura de confianza, vamos a decir, ¿no? Que son las que tú puedes determinar. Entonces, no hay esto de que grupos que nos apoyaron o que apoyaron a Morena o a cualquier otro partido, no se les ha incluido. Mira, toda la parte que es con trabajadores de base, que es enorme,
pues son reglas distintas, vamos, ahí hay procedimientos, Ok. hay derechos adquiridos, en fin, ¿no? Hay toda una ruta distinta. Y en el caso de las estructuras de confianza, me parece que hay una prioridad sobre los perfiles, o sea, al final del día, De acuerdo. pues son los cuadros que tienen que llevar adelante las políticas públicas, y sí hay muchos compañeros, digo, yo siempre he puesto el acento de que hay que tomar en cuenta a los compañeros y compañeras que nos apoyan en los procesos electorales como parte fundamental, ¿no? Pero también estoy consciente que hay muchos cargos que es un problema de perfil para las funciones que se tienen, y a veces entre los compañeros que nos apoyan, pues no está ese perfil, ¿no? Entonces tienes que poder Equilibrar, ¿no? equilibrar, ¿no? Esa parte, pero se ganan los gobiernos para transformar la ciudad, o sea, no, ese me parece que es el propósito central, o sea, Ok. no darle chamba a nuestros compañeros, que yo creo que tienen razón en reclamar, sobre todo cuando de pronto ves que siguen estando en algunas funciones gente que venía de otras administraciones, ahí sí hay un reclamo legítimo, ¿no? Dice, Sí. bueno, a ver, nosotros hicimos esto, llevamos años cargando el costal, y cuando ganamos resulta que siguen estando los mismos del Los PRI mismos. o los del PAN, pues de qué se trata, ¿no? Entonces ahí sí me parece que hay un reclamo justo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos me parece que es un asunto de equilibrar entre los perfiles y los compañeros y compañeras que De acuerdo. pues, han ido generando merecimientos, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos en los últimos minutos para platicar también del tema de Rosario Robles. Es indudable que hay que platicar por lo menos unos minutitos. Fue perredista, muchos de ustedes estuvieron en el PRD, la conocen. ¿Qué pasó? Porque pues finalmente, pues digo, si tenía las mañas las tenía ya desde antes o no, o qué pasó. Sí, ¿Tú cómo ves? Mira, yo a Rosario la conozco desde muchos años, ¿no? Cuando entra al PRD, que entramos al mismo tiempo, nosotros participamos en un movimiento en la universidad, en el 86, la UNAM, sí. 89, en esos años. Ella ya como parte de los académicos. Entramos al PRD al mismo tiempo, y desde un principio ella se acercó mucho con el Eligio Cárdenas, el equipo político en el que ella venía, Saúl Escobar, Armando Quintero, Julio Moguel, ella misma, o sea, un grupo que se acercó al Eligio Cárdenas, y yo digo que toda su carrera dentro del PRD fue bajo el cobijo, bajo la tutela del Eligio Cárdenas. O sea, fue dirigente nacional del partido, en su momento como dirigente del Comité Nacional, cuando Cárdenas fue presidente del partido. Tuvo una responsabilidad importante en las campañas del Eligio Cárdenas, coordinando brigadas. Cuando Eligio Cárdenas es electo jefe de gobierno, ella es secretaria de gobierno con él, y cuando Eligio se va, ella es jefa de gobierno por esa decisión, y entonces toda su carrera dentro del PRD fue al amparo de Eligio Cárdenas, ¿no? En los últimos años aparece este personaje que es Carlos Ahumada, ¿no? Sí. Que mezcla la pasión, personal, con lo profesional, en fin, y bueno, ahí tiene sus consecuencias esa parte. Y por otro lado, hay la emergencia también de otro liderazgo, que es el de Andrés Manuel López Obrador, a partir del año 2000, dentro del PRD, que pues va a haber un choque. Yo ubico, lo comento ahora, la ruptura entre Andrés Manuel y Rosario se da por ahí del mes de mayo del 2003, cuando Rosario Robles firma un acuerdo, un pacto de civilidad con Roberto Madrazo, que era el presidente del PRI en aquel momento, y que era enemigo casado de Andrés Manuel López Obrador, y ese tema es algo que los distancia definitivamente Andrés Manuel de Rosario. Ahora, Rosario es responsable de sus actos, hay una investigación ahí que la señala, tanto como omisa o con comisión, pero ¿qué digo yo? Si hubiera ganado... Nos quedan 2 minutos si de hubiera programa ganado ahora. si hubiera ganado Meade, Rosario Robles andaría ahorita en la calle, tranquila, paseándose en Europa, disfrutando la vida, ¿no? O si hubiera ganado Anaya, lo mismo, ¿no? Porque no solamente era la corrupción, sino también la impunidad. El hecho de que se abre este proceso en este gobierno me parece que es un signo
muy profundo del cambio de las cosas. No es venganza. No, no es venganza. O sea, este gobierno no podría permitir ni este acto de corrupción ni ningún otro. O sea, me parece que no va a ser el único. O sea, yo creo que a lo largo de los años vamos a ver muchos. Perfecto. Porque no puedes tolerar con impunidad los actos de corrupción. Último comentario, Insurgentes. Bueno, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera ganado cualquier otro, ¿no? Lo que sí sabemos es que el presidente Peña Nieto está muy feliz en Europa, ahorita, ¿no? Por ejemplo. Andaría con él. Y a lo mejor los adversarios políticos, la ruptura con Rosario, pues a lo mejor fue una liga, por ahí, históricamente. Puede ser. Entonces, sí, puede ser. Curiosamente, por azar, el juez que la dejó ahorita en la cárcel, pues es sobrino de una de sus enemigas Dolores. políticamente más fuertes, ¿no? Sí. Los azares de la política que siempre suceden, ¿no? Lamento hacer esta pregunta hasta el final del programa, pero espero que en la próxima ocasión nos las pueda contestar. Ha de ser muy complicado para la doctora Sheinbaum o para los que pertenecen a Morena poder tratar de hacer las cosas bien cuando a lo mejor de la cabeza las cosas no se están haciendo completamente como se planeaban. Estamos hablando a lo mejor que la ley marca y debemos de hacer valer y cumplir la ley paso por paso, ¿no? Y tenemos un gobierno ahorita donde ha dado 75% de las obras sin licitación, ¿no? Un gobierno federal. Eso también marca parte también de lo que los gobiernos de abajo deberían de hacer. Por la cabeza se empieza y se da cómo se llama se da el ejemplo desde la cabeza, ¿no? Sí. Si la cabeza a lo mejor está haciendo las cosas mal porque tendrá otros datos posiblemente, creo que va a ser muy complicado para los gobiernos transitar estos 3 años, 6 años que vienen adelante. Posiblemente en la siguiente invitación. ¿Le das chance 30 segundos para adelante? Es 30 una segunditos, manera de terminar con los moches, de terminar con los favoritismos en el otorgamiento de contratos, que era una práctica común, y es una manera también de combatir la corrupción. O sea, tal vez no es el mejor procedimiento, pero es un procedimiento que sí rompe con una dinámica de impunidad con el que se manejó el presupuesto. Aunque se viola la ley. No, me parece que no se viole la ley. O sea, en todo Porque caso debe de existir licitaciones abiertas de dependiendo las obras públicas. dependiendo el tipo de un obra, aeropuerto, ¿no? un tren Maya. Sí, dependiendo del tipo de obra. Incluso una refinería inválida. Debe de cumplirse con la ley. Yo creo en eso, creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero lo más importante para el proyecto de la Cuarta Transformación es terminar con la corrupción en el manejo del presupuesto público. Pues desde abajo, de la parte de los vecinos, creo que vamos más, señor. Vamos viendo. Muy bien. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos nuestros amigos que nos siguieron aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Gracias, Insurgentes Miscuac. A ustedes muchas gracias. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv